Pues como vimos la vez pasada, ya vamos a empezar con modelos de ecuaciones diferenciales parciales. Y en el modelo que vimos la clase pasada, necesitamos ecuaciones diferenciales parciales porque ya necesitábamos soluciones que eran funciones de dos variables, ¿no? En ese caso teníamos como variables independientes el tiempo y la edad de las personas, ¿no? Entonces la solución nos decía cuál era la distribución de edades en el tiempo. Ajá. Y bueno, entonces para esto necesitábamos la ecuación diferencial parcial y encontramos sus diferencias, sus soluciones, perdón, sus soluciones. Em, y digamos, este fue un caso en específico donde teníamos el tiempo y la otra variable independiente era otra cosa, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a usar modelos de ecuaciones diferenciales parciales cuando nosotros tengamos dependencia del espacio y del tiempo. Hasta ahora no había dependencia con el espacio. Ajá. Entonces siempre, explícitamente o no, había una aproximación que si ustedes la ven, no sé si ya se las había dado. Había en estos modelos anteriores que habíamos visto una aproximación de mezcla homogénea. Esto simplemente quiere decir que en todos lados del sistema que estamos modelando, vamos a suponer que no hay diferencias. En todos lados es igual, ¿no? Ajá, y como en todos lados se ve igual nuestro sistema, entonces no necesitamos poner una dependencia espacial porque en todos puntos del espacio se va a ver igual. Sin embargo, pues esto no es cierto. Siempre vamos a tener alguna fluctuación o alguna diferencia en un problema real en el espacio. Si que nosotros queremos, por ejemplo, modelar una epidemia, sí funcionan bastante bien los modelos no espaciales, pero pues en realidad no es así, no es que en todos lados sea igual, ¿no? Si nos tomamos México, por ejemplo, pues no va a ser lo mismo los contactos y las infecciones en la Ciudad de México, donde hay mucha gente, a algún pueblito por ahí, ¿no? Entonces, siempre hay dependencias espaciales. Podemos hacer un modelo más realista si nosotros tenemos espacio también. Pero además del realismo, también es bien sabido que hay muchos fenómenos, hay muchas cosas que simplemente poniéndole espacio a un modelo van a ser completamente diferentes. Ajá, aunque sea exactamente el mismo modelo. Aunque se le ponga algo de espacio, puede tener comportamientos muy diferentes. Em, piensen ustedes en el siguiente caso. Otra vez estamos modelando una epidemia. Si nosotros no tenemos dependencia espacial, entonces, en teoría, pues yo puedo infectar a cualquier otra persona. Por eso es la aproximación de mezcla homogénea, porque todo el mundo está revuelto y puede contagiar a todo el mundo. Pero en el caso real, digamos, que vivimos en 3 dimensiones, o bueno, en 2, si piensan que nada más podemos caminar en el piso. Entonces, eso no es verdad, ¿no? No es posible que cualquier persona te puede contagiar, ¿no? Solamente yo puedo contagiar a las personas que tengo cerca, con las que me comunico, y sí puede haber alguien que venga en coche lejos, pero digamos, la contribución de esas personas lejanas es menor a las cercanas, y entonces nada más con eso va a haber una desaceleración en los contagios en el modelo espacial respecto al no espacial. Entonces, bueno, a partir de ahora nos vamos a concentrar solamente en modelos de ecuaciones diferenciales parciales, las cuales tienen como variables independientes espacio y tiempo. Y bueno,
No sé si alguno de ustedes sea físico o le guste la física, pero si ustedes consideran los problemas en física, pues estos casi siempre se van a poder expresar como segunda derivada de u con respecto de t, igual a una función que depende de u o x o t o derivadas espaciales. Ajá. ¿Por qué esto es así? Pues por la segunda ley de Newton, ¿no? Que nos dice que la masa por la aceleración es la fuerza, ¿no? Y la segunda derivada con respecto al tiempo nos da la aceleración. Entonces siempre va a aparecer este tipo de términos. O bueno, muchas veces. Sin embargo, en biología lo que vamos a tener casi siempre no es esto. De hecho, casi nunca vamos a tener una ecuación de este tipo. Sí, van a aparecer a veces por ahí, pero es muy raro. Lo más probable es que nosotros tengamos ecuaciones de este tipo. Cuando solo tenemos una derivada temporal. ¿Por qué? Porque en las cosas biológicas es muy difícil que nosotros veamos aceleraciones o concavidades o cosas así. Casi siempre lo que vamos a ver van a ser simplemente qué tan rápido cambia algo en el tiempo. Y eso lo da pues la primera derivada temporal. Entonces, bueno, vamos a encontrar, digamos, una de las ecuaciones diferenciales parciales más comunes, a partir de la cual es fácil o comúnmente se pueden derivar otras ecuaciones de ahí. Entonces, vamos a ver la ecuación de continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad se llama así porque es una ecuación que lo que está describiendo es la conservación de materia. Bueno, en este caso, más bien está tomando en cuenta que la materia, ¿cómo cambia la materia? Pues, y que no puede simplemente aparecer de la nada, sino que tiene que venir de algún proceso. Entonces vamos a suponer, por simplicidad, que estamos viendo algo casi unidimensional, o sea, algo como un tubo. Y en este tubo van a estar nuestras células o nuestros animales o lo que sea que estemos nosotros estudiando, ¿no? Y entonces esto es algo casi unidimensional que puedo describir. La distancia, digamos, en este tubo la puedo describir como X. Ahora, les digo que es casi unidimensional porque sí vamos a tener aquí un área, que es la sección transversal de nuestro tubo. Y esto vamos a decir que tiene un área A y vamos a pensar que es constante en nuestro tubo. No se hace gorda ni nada. Y ahora me voy a fijar en un punto arbitrario X y luego en un punto arbitrario X más delta X. Es decir, en un pedacito de todo este tubo. Y quiero ver cómo están cambiando nuestras células, animales o personas o lo que sea que esté en este tubo. Y entonces voy a escribir qué es lo que está pasando. Entonces hay varias cosas que pueden pasar en este tubo para que cambie el número de individuos que está aquí. Pueden pasar varias cosas. Lo primero es que puede haber un flujo aquí, o sea, se puede estar moviendo esto con cierta dirección y pueden entrar individuos a este pedacito, ¿no? Y estamos diciendo que este pedacito es tan chiquito que, digamos, esta entrada de aquí automáticamente implica que debe haber una salida por acá. O sea, si estuviéramos tomando una sección más grande de tubo, entonces tal vez sí
ahí gira el flujo y luego se regresa y así. Pero estamos tomando un pedacito tan chiquito que si entra flujo por aquí, entonces va a tener que salir por allá. Ujú. Bueno, entonces esa es la primera cosa, ¿no? Va a haber entrada y salida de un flujo. Ujú. Ahora, lo más sencillo es pensar que estos son como células o algo así. Y entonces el flujo es un flujo como de agua, ¿no? En donde viven y se está llevando a todas las demás. Pero nosotros también podemos pensar en algo que no esté viviendo en el agua, por ejemplo, personas. Ujú. Podemos pensar en personas y podemos pensar que esto es el metro. Ajá. Pueden pensar que esto es un vagón del metro. Y de todas formas, pues va a haber un movimiento de personas y el movimiento promedio lo puedes tomar como el flujo. Ujú. Entonces no necesita haber un líquido ahí. Entonces esa es la primera cosa. Hay otra cosa que podría pasar por la cual aumente o disminuye el número de individuos ahí. Y esto es pues muerte y reproducción, ¿no? Como estamos modelando agentes biológicos, pues no son como partículas que siempre se tienen que conservar, ¿no? Sí se pueden morir y pueden reproducirse y así. Bueno, y entonces ahora vamos a nosotros ver una ecuación, perdón, que nos tome en consideración todo esto. Ujú. Entonces vamos a escribir cómo está cambiando en el tiempo. Y recuerden que el cambio en el tiempo infinitesimal es una derivada, ¿no? Entonces vamos a poner desde el principio una derivada. Entonces, vamos a, antes de que vaya yo a hacer esto, voy a decir que U de xt va a ser una densidad de individuos en x al tiempo t, ¿no? Ujú, es la densidad. Bueno, y entonces vamos a describir cómo cambia el número de individuos en este tubito, bueno, en esta partecita, ¿no? Entonces, el cambio en el tiempo del número total de individuos. Ujú. Entonces, voy a tener UXT. Esa es la densidad, ¿no? Pero eso no me da el número total. Ajá, eso es simplemente la densidad. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar de densidad a número de individuos? Pues la densidad es número de individuos por volumen, ¿no? Es la definición de la densidad. Entonces, tengo que multiplicarlo tengo que multiplicar la densidad por el volumen para que esto, eh, para tener ya un número de verdad, ¿no? No una densidad. Entonces, el volumen va a ser la altura, bueno, la distancia esta del pedacito de cilindro que estoy tomando por el área. Ajá. O sea, el área de un cilindro es el área de la base por la altura, ¿no? Entonces, si esto tiene área A y el pedacito que estoy tomando va de X a X más delta X, pues la longitud de este pedacito es delta X, ¿no? Entonces esto va a ser UXT por delta X por A. Ujú. Y esto dijimos que era el número de individuos que está cambiando, ¿no? Por eso tenemos la derivada temporal. Ujú. Ahora, dijimos aquí que teníamos un flujo al que voy a llamar J, que era el mismo, el que entraba, que salía porque era un pedacito muy chiquito. ¿Ok? Entonces, el que está entrando es J, es el flujo J en X. Ajá. Pero fíjense que el flujo es la densidad que está cambiando ahí. Ajá. La forma de definir ya el flujo
es una densidad que está cambiando en el tiempo, en ese punto. Entonces, digamos, yo puedo ver aquí lo que está pasando. Déjenme hacer otro diagrama acá. Entonces, en X voy a tener aquí esta sección de mi cilindro y luego voy a tener un flujo J. Y entonces, este flujo, lo que puedo pensar es que en el tiempo diferencial, este chiquito en el que estoy pensando que está el tiempo, se está desplazando toda este cacho. Entonces, la densidad que yo tenía aquí en este punto, ahora ya se desplazó toda esta sección de cilindro. Entonces, si yo multiplico J, que es el desplazamiento que tuvo en X, por la A, que es la sección transversal, pues voy a tener un volumen, pero como J es el cambio en la densidad, entonces voy a tener un volumen por un cambio en la densidad, ¿no? Una delta U. Y como esto es una densidad multiplicada por la velocidad, bueno, perdón, una densidad multiplicada por el volumen, entonces ahí sí voy a tener un número total de individuos que se desplazaron. Entonces aquí solamente tengo que escribir J por, bueno, J que es el flujo en X por A. J por A ya me dice el número total de individuos que entraron por ahí. Y luego tengo que restar, perdón, los que salieron por el otro lugar. Como dijimos que está muy cerca, es el mismo flujo, pero el flujo ahora en la otra cara, ¿no? Entonces esto es J en X más delta X T y otra vez multiplicado por A porque estamos suponiendo que es más o menos la misma área, ¿no? Y ahora tenemos que tomar en cuenta la muerte y la reproducción que pueden pasar por ahí. Entonces vamos a poner esto como más menos. ¿Por qué? Porque si hay solo reproducción es más. Y si hay solo muerte es menos. Entonces, pues el signo depende de lo que está pasando. Y voy a decir sigma xt. Esto va a ser el cambio en la densidad por muerte o reproducción. Y como esto es como una densidad, y yo lo que quiero es el número total, pues lo multiplico por el volumen otra vez, que es A delta X. Entonces, esto es muerte por reproducción. Y aquí tengo, pues, el flujo, ¿no? Que está entrando y saliendo. Y bueno, entonces delta X es una constante, A es una constante, no depende del tiempo, entonces puede salir de aquí. Y voy a tener entonces delta X A parcial de U con respecto de T, UXT, ¿no? Es igual a JXT por A menos JX más delta XT por A más menos sigma XT A delta X. ¿Ok? Y bueno, entonces puedo dividir todo entre A delta X. Me queda de UXT de T. Aquí se me va la A. De hecho, en todos lados se me va la A, ¿no? Entonces solamente tengo aquí JXT menos JX más delta X. Le doy la vuelta a esto. Voy a poner menos J en X más delta XT menos J en XT. Simplemente factoricé un menos entre delta X más menos. Y aquí la A y la delta X se van. Y ahora finalmente tomo el límite cuando delta X tiende a 0. Y esto pues es una derivada, ¿no? Esa es la definición de la derivada espacial.
Y entonces tengo parcial de u con respecto de t igual a menos j más la derivada de j con respecto de x más menos sigma de xt. ¿Ok? Y esto ya es la ecuación de continuidad. Que les digo que nos está tomando, nos está diciendo cómo está cambiando el número de células, ¿no? De individuos que tengo ahí, tomando en cuenta que si no se mueren ni nada, entonces solamente el cambio puede ser porque entraron o salieron. Y eso está dado por la J. Y si sí se mueren y nacen, pues entonces tengo que ponerlo aquí en un término extra. Ujú. Entonces, como les decía, si nosotros no tomamos en cuenta reproducción o muerte, entonces si el número de individuos es constante, que es algo muy común, entonces vamos a tener parcial de u con respecto de t igual a menos parcial de j con respecto de x. Esto lo hicimos en una dimensión, pero fácilmente se puede ver que en más dimensiones esto es así. Parcial de u con respecto de t es igual a menos gradiente punto j. Y aquí en más de una dimensión, j es un vector porque nos está diciendo, es un flujo, ¿no? Entonces tiene una dirección. Hay un flujo que va hacia un lado o hacia otro. Entonces esto es una dimensión y aquí tenemos, bueno, de hecho n dimensiones, ¿no? Pueden ser las que sean. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la ecuación de continuidad y ahorita vamos a ver rápido algunos casos para j y cuáles son sus, o qué describe o qué onda. Entonces, el primer caso que vamos a ver es cuando tenemos un flujo constante. Entonces, estamos describiendo, por ejemplo, a unas células que están en un canalito y las estoy como tengo una bomba y estoy haciendo que fluyan por ahí y están fluyendo con velocidad constante, ¿no? Entonces recuerden que J era el flujo, era cómo estaba cambiando el número, la densidad, pues, en cierto punto. Entonces, si tenemos flujo constante, yo puedo escribir a la J, que lo voy a tomar en una dimensión. Esta J la puedo escribir como V, U, donde V es una velocidad constante. Bueno, ya hice lo que no debería ser. V es una constante y U es la densidad, ¿no? ¿Ok? Entonces esto simplemente me dice que se están moviendo las cosas como V, pero lo que se está moviendo es la U, ¿no? Entonces, pues si yo sustituyo en esta ecuación de aquí, ¿qué voy a tener? Tengo parcial de U con respecto de T igual a menos la parcial de J con respecto de X. Sustituyo, esto es la parcial de VU con respecto de X. V es una constante, entonces menos. Entonces, menos V de U de X. Y ahora lo que quiero que vean es que que aun cuando nosotros tengamos una ecuación que tal vez no sabemos qué es lo que quiere describir, si nosotros sabemos cuáles son las dimensiones de las cantidades que aparecen ahí, nosotros podemos saber qué es lo que está modelando, tener una idea de qué significa cada término. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a decir que las unidades de U las voy a llamar U y pues son unidades de densidad, ¿no? De células, personas o lo que ustedes quieran. Luego las unidades de X va a ser L, una longitud, y las unidades de T pues van a ser T, ¿no? Tiempo. Y entonces vamos a hacer un análisis dimensional. Con esto yo veo que las unidades de la derivada de parcial de U con respecto de T
Pues ya habíamos visto muchas veces que las derivadas es como una división. Entonces, las unidades de u es la división de u con t. Y luego las unidades de u, la derivada de u con respecto de x, pues es u entre l. Entonces, pues de aquí veo que todo, recuerden que todo tiene que tener las mismas dimensiones para que lo pueda igualar, sumar, etcétera. No puedo comparar peras con manzanas, ¿no? Entonces, las unidades de du de t es u entre t, y estas unidades deben ser iguales a las unidades de b multiplicada por las unidades de du de x. Y estos son las unidades de b por u entre l. Y de aquí puedo ver que se me va la u. Y tengo que las unidades de b son distancia sobre tiempo. Entonces, distancia sobre tiempo es una velocidad. Entonces, simplemente con hacer el análisis dimensional, ya puedo saber qué es lo que va a pasar si yo, por ejemplo, calculo las soluciones de este problema. Si yo tengo parcial de u con respecto de t igual a menos b parcial de u con respecto de x, lo que voy a ver es que mi densidad va a moverse con la velocidad v en una cierta dirección. Entonces no tengo que hacer simulaciones ni nada, que simplemente con las unidades, con el análisis dimensional, sé que esto tiene que ver con un movimiento con velocidad v. ¿Ok? Bueno, ahora puedo tener otro caso en el cual voy a tener un flujo en dirección contraria al gradiente de densidad. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, un flujo en dirección contraria al gradiente de densidad sería J igual a menos una constante gradiente de U. Sí, gradiente de U. Bueno, esto en varias dimensiones, pero en una dimensión es menos d parcial de U con respecto de X. Entonces, esto me va a decir que mis células o lo que sea, si ven ellos que aumenta el número de la densidad en cierto lugar, no se van a ir hacia allá, sino al revés. Van a tratar de ir hacia donde hay menos células, o lo que sea. Entonces vamos a ver qué resulta. Entonces, tenemos parcial de u con respecto de t es igual a menos la parcial de j con respecto de x. Por cierto, a esta relación de aquí, se me había olvidado decirles, a esta relación de aquí tiene un nombre porque en biología sale mucho y es la ley de Fick. La suposición de que lo que estás modelando trata de alejarse del gradiente, más bien de los lugares con mayor aumento de densidad. Bueno, entonces esto es menos la derivada con respecto de x de d de menos d, derivada de u con respecto de x. Y si d es constante, porque podría no ser constante, entonces la podemos sacar y vamos a tener menos por menos más d, y luego derivada de la derivada de u es la segunda derivada de u, ¿no? Y entonces obtenemos du de t igual a d, segunda derivada de u con respecto de x. Y bueno, antes de ver qué está pasando, vamos a hacer otra vez nuestro análisis dimensional. Entonces ya sabemos que du de t
tener unidades de u entre t. Pero ahora tenemos esto, ¿no? Las unidades de la segunda derivada de u con respecto de x. Y esto también es como si yo estuviera... o sea, las unidades son como si yo estuviera dividiendo algo entre x cuadrado. Son las mismas derivadas, unidades por la forma de límite de la segunda derivada, que es diferencias de u entre h cuadrado. Entonces esa h cuadrada nos da unidades de x cuadrado abajo. Entonces esto es u entre l cuadrada. Y entonces vamos a tener, si hacemos el análisis de dimensiones de aquí, que u entre t, las unidades u entre t, tienen que ser igual a las unidades de d por u entre l cuadrada. De aquí se nos va esto y puedo derivar, despejar a d, las unidades de d, y voy a tener entonces que las unidades de d son l cuadrada entre t, es decir, área entre tiempo. Entonces, esta ecuación lo que nos está diciendo es que ya no voy a recorrer una distancia en cierto tiempo, sino que voy a cubrir cierta área en cierto tiempo. Y entonces, pues cubrir cierta área en cierto tiempo, pues es como que algo se está regando por ahí, o que se está, ¿cómo se dice? En lugar de regar, se está regresando, ¿no? Y entonces, pues esto es como si yo pusiera un poquito de tinta en agua, pues también se está regando, ¿no? Entonces, la ecuación du de t igual a d segunda derivada de u con respecto de x. Esa es la ecuación de difusión. Nos está diciendo cómo se difunde algo en el tiempo, cómo se esparce por ahí y va a cubrir cierta área en cierto tiempo. Y bueno, para los matemáticos, esto se llama la ecuación de calor, porque el calor también se difunde. Pero es un nombre feo, a mí no me gusta. Bueno, entonces esto es este otro caso, ¿no? Y ahora vamos a dar un caso más específico para la biología, porque todas estas dos pueden pasar en la física también, ¿no? Vamos a ver el caso, entonces, en el cual vamos a tener movimiento en dirección de un gradiente externo. Aquí ya no vamos a hacer análisis dimensional ni nada, pero aquí el flujo lo vamos a pensar como vamos a tener nuestra densidad, y la densidad es la que se va a mover, va a estar fluyendo. Pero ahora vamos a tener una constante que puede depender de cierta cosa externa. Y después vamos a tener un gradiente de esa cosa externa. Entonces esto lo que nos está diciendo es, fíjense cómo esta ecuación es básicamente la misma que teníamos nosotros aquí. Tengo una U y luego tengo algo más. Aquí ese algo más es esta cosa aquí. Entonces, pues si acá esto es la velocidad, pues aquí también es una velocidad, pero una velocidad en dirección del gradiente de A, multiplicado por una constante. Entonces, si yo meto esto, pues la derivada de u con respecto de t es menos la parcial de j con respecto de x, y voy a tener que la derivada de u con respecto de t es igual a menos la derivada con respecto de x de u y a derivada de a con respecto de x. En una dimensión esto es u y a derivada de a con respecto de x.
Bueno, y ahora nosotros podríamos pensar, ¿qué está pasando con esta A? Ujú. ¿Esta A qué es? Pues yo les dije que este flujo entonces va a ser de la densidad de nuestras células o lo que sea en dirección de un gradiente externo, ¿no? Bueno, pues podemos pensar que este gradiente externo es algo que los atrae, y ese algo que los atrae puede ser algo que generan esos mismos individuos. Por ejemplo, las hormigas, cuando encuentran algo que comer, pues dejan feromonas y luego van a sentirse atraídas por esas feromonas, y entonces se van a juntar y se van a comer nuestra comida, ¿no? Entonces, pues podemos pensar que esto es como una ecuación de hormigas, y yo puedo decir, ok, ahora ¿qué pasa con A? ¿Cómo cambia A? Entonces yo puedo decir, bueno, el cambio de A en el tiempo lo voy a modelar como que, bueno, pues primero, como estoy pensando que son feromonas de hormigas, por ejemplo, pues esto es como un aroma, ¿no? Las feromonas es como un olor o algo así. Y cualquier olor se difunde, ¿no? O sea, va a empezar muy fuerte y después se va a ir diluyendo y esparciendo por ahí. Entonces, pues puedo decir que la derivada de A sigue una ecuación de difusión, derivada de A con respecto de, segunda derivada de A con respecto de X, que es lo que nosotros teníamos aquí arriba, ¿no? Pero ahora en A. Y adicionalmente, podríamos pensar que las hormigas son las que producen la feromona, ¿no? No aparece allí de la nada. Entonces, esto tendría que ser, o sea, se tendría que producir por una función de U, ¿no? Que quién sabe qué sea, pero una función de U. Y además, pues estas feromonas son partículas químicas que se pueden destruir, ¿no? Pueden reaccionar con otra cosa y así, ¿no? Entonces se pueden destruir con cierta función A, que depende de A, ¿no? Si hay menos, pues la destrucción se nota menos. Si hay mucho, la destrucción se nota más, ¿no? Y si tomamos este par de ecuaciones diferenciales parciales, a esto se le llama las ecuaciones de quimiotaxis. Entonces, quimio viene de químico, taxis es movimiento, por eso los taxis se llaman taxis, ¿no? Porque te mueven de un lado a otro. Entonces, las ecuaciones de movimiento por químico. Y pues eso se puede ver simplemente desde aquí, ¿no? Esto me está diciendo que la densidad va a cambiar por un movimiento que está dado por este flujo. Un flujo que va en dirección del gradiente de A. El cambio máximo espacial de A. Bueno, entonces, estos son en general las ecuaciones diferenciales parciales más famosas. No nos vamos a restringir a estas porque hay muchísimas, ¿no? Hay un número infinito de ecuaciones diferenciales parciales, pero estas son las más fáciles de entender, digamos, así platicaditas, pues. Y también son muy, muy comunes en biología. Entonces, en cuanto salgan este tipo de ecuaciones, pues ustedes ya pueden saber qué están expresando, ¿no? Y pues nada más para comentarles un poquito más acerca de las ecuaciones diferenciales parciales. Como vimos la vez pasada, como ahora tenemos una derivada espacial y dependencias espaciales, podemos tener en ciertos problemas condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera nos dicen cómo se comporta la solución en cierta posición. Y esto puede ser útil por distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros podíamos definir cuántos bebés estaban produciendo,
Y entonces, pues esa es una frontera natural que sale del problema, ¿no? Pero en este caso espacial, pues nosotros podríamos tener, por ejemplo, una caja de Petri y entonces en la frontera de la caja de Petri, pues no se pueden salir las células, ¿no? Entonces ahí tenemos una frontera con condiciones especiales que se deben cumplir. O podría ser que por alguna razón se mueren porque, por ejemplo, no sé, ya no hay alimento en cierto lugar, entonces ahí tengo que decir que ya no hay, que se están muriendo continuamente en ese lugar mis células, ¿no? Cosas así. Entonces vamos a ver diferentes tipos de fronteras. Entonces vamos a tener condiciones en matemáticas, esto se llama condiciones de Dirichlet. Dirichlet. Ajá. Y entonces esto me dice que la solución U en cierta posición, vamos a decir X A, bueno, X A, vamos a ponerle X chinito, ¿no? En T va a ser igual a alguna constante B. Ujú. Casi siempre esta B es igual a 0 y simplemente quiere decir que la densidad de mis individuos es 0 en cierto punto. Como les decía, si algo los está matando ahí, porque no hay recursos o lo que sea, entonces necesitaríamos este tipo de condiciones. Ahora en biología casi nunca les llamamos así. Ahí siempre les decimos condiciones de frontera fijas. Porque justamente están expresando eso, ¿no? En una frontera, la solución vale un número fijo, ¿no? Entonces es más fácil saber a qué te estás refiriendo. Por eso en biología usamos este término más. Bueno, luego tenemos las condiciones que en matemáticas se llaman de Neumann. Estas se expresan como la derivada de U con respecto de X en cierto punto, otra vez es igual a una constante y casi siempre B va a ser 0. Ahora sí, ¿esto qué quiere decir? Recuerden que el cambio de U con respecto de X es como un flujo, ¿no? Es cómo cambia la densidad cuando estoy cambiando de posición. Entonces esto lo pueden ver también como un flujo, cómo está cambiando hacia afuera o cómo está cambiando hacia adentro la densidad, ¿no? Entonces si hay un cambio positivo hacia afuera, quiere decir que las cosas están saliendo, ¿no? Porque hay menos aquí que allá. Pero si hay un cambio negativo, entonces hay más aquí que allá, entonces es como si las cosas estuvieran entrando, ¿no? Bueno, y entonces les digo que casi siempre vamos a tener B igual a 0. Entonces esto querría decir que en X chinito, uno está cambiando en el espacio. Entonces es como planita la solución ahí, ¿no? Porque no está cambiando. Entonces, si no está cambiando, esto es como pensar que lo que sea que tengo ahí no se puede salir. Porque si se trata de salir, se va a tener que regresar, ¿no? Entonces, este que iba a salir, entró, y entonces el flujo hacia allá va a ser el mismo flujo hacia acá. Y les digo, como casi siempre B es igual a 0, porque estamos modelando cajas de Petri o eh, algún animal en algún recinto o algo así, donde no se están muriendo, simplemente no se pueden salir del lugar y entonces el flujo tiene que ser 0 en ese lugar. Nosotros las llamamos condiciones de frontera reflejantes. Pues, justamente por esta idea de que es como una caja de Petri y si se quieren salir de la caja, pues se van a tener que regresar. Entonces como que están reflejando, o sea, si se van para allá, después se vienen para acá. Es como una reflexión. Y finalmente, las condiciones más usuales van a ser las condiciones de frontera periódicas.
Esto es muy común en biología y también en física de estado sólido. Entonces, lo que dice esto es simplemente que U en xt va a ser igual a U en x corro t, con x chinito diferente de x gorro. Entonces, esto quiere decir que siempre mi densidad va a ser igual aquí y aquí. Esto, pues, lo pueden pensar como que, es que déjenme ver si tengo algo así. Bueno, entonces, esta es una hoja, ¿no? Y voy a decir que lo que pase aquí va a pasar acá también. Entonces, como se tiene que cumplir siempre que lo que pasa aquí, en este extremo, pasa aquí también, entonces lo puedo ver como estoy uniendo estos dos. Los estoy pegando. Estoy haciendo un cilindro. Entonces, sí, esto es como que, o sea, esto ya cumple siempre que en estos dos puntos es igual, ¿no? Porque los estoy pegando de estos dos lados. Entonces, matemáticamente lo que crean estas condiciones de frontera periódica es un toro. O sea, algo como una dona. Porque siempre llegan a un punto y vuelven a empezar. Y eso puede causar algunas cosas interesantes, pero se usan mucho porque justamente en estos casos, una vez que llega a la frontera, regresa. Y eso hace que no haya una frontera de verdad. Las soluciones no sienten que hay un cambio cuando llegan a estos puntos especiales. Sienten un continuo siempre. Entonces es muy útil para poder simular dominios infinitos, ¿no? Porque obviamente, matemáticamente, uno puede tener un dominio infinito, pero computacionalmente es muy difícil trabajar con eso, ¿no? La computadora no puede simular algo infinito. Y entonces, cuando la idea es simular algo, pues usamos condiciones de frontera periódicas. Bueno, y finalmente, una consideración, nada más que nos va a ser útil después, es que hay que recordar que ahora nuestras ecuaciones tienen la siguiente forma. De u de t igual a una función de u, x, t y sus derivadas, ¿no? Antes, estas son las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Antes teníamos ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones sin diferencias y nosotros teníamos esto, ¿no? Vamos a tomarnos, vamos a pensar que no depende esto de x ni de t, entonces vamos a tener esto, depende de u y de la derivada de u con respecto de x. Y en este caso teníamos solamente ecuaciones que dependían de u. Y en este caso nosotros hablábamos muchas veces de soluciones de equilibrio, ¿recuerdan? Y lo que eran las soluciones de equilibrio eran soluciones que no cambian con el tiempo. No cambian con el tiempo. Y entonces lo que había que resolver era simplemente si u, que era solamente una función de t, no cambiaba con el tiempo, entonces era una constante. Y lo que teníamos que hacer era sustituir en la ecuación la derivada de una constante de 0 y f la íbamos a evaluar en u de t, pero u de t es u estrella, la constante, y ya. Y con esto podíamos encontrar las soluciones de equilibrio, ¿no? Eso era lo que hacíamos antes. Aquí, en las ecuaciones diferenciales parciales, pues también vamos a tener soluciones de equilibrio. Ahora, aquí, soluciones de equilibrio quiere decir exactamente lo mismo. Entonces, soluciones que no dependen del tiempo. Pero recuerden que aquí
Las ecuaciones diferenciales parciales, las soluciones son funciones de varias variables. En este caso, tiempo y espacio. Entonces, estrictamente hablando, una solución de equilibrio es una solución U de xt, que es en realidad una función U estrella solo de x. Aquí ya en general no es una constante una solución de equilibrio, porque lo único que se le pide a las soluciones de equilibrio es que no dependan del tiempo. Aquí, que no dependiera del tiempo, como solamente tengo un modelo temporal, pues era una constante. Pero aquí, como ya tengo una dimensión espacial, una dependencia con una variable espacial, entonces si no depende del tiempo, aún puede depender del espacio, ¿no? Entonces, si yo sustituyo esto acá, ¿qué va a pasar? Pues como esto no depende del tiempo, esto es una constante con respecto del tiempo, la derivada sigue siendo 0. Pero aquí ya voy a tener f de u estrella, coma, derivada, en este caso sería una derivada total de u con respecto de x. Y entonces, mientras que aquí había que resolver una ecuación algebraica, estrictamente hablando, yo aquí tengo que resolver una ecuación diferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora tengo una ecuación que depende de u, pero también de su derivada, y no sé quién es u estrella. Entonces tengo que resolver esa ecuación diferencial. Pero nosotros en el curso nos vamos a hacer la vida más sencilla y en lugar de pedir solamente soluciones de equilibrio, vamos a pedir soluciones de equilibrio homogéneas. Y solución de equilibrio homogénea quiere decir, bueno, de equilibrio quiere decir que no dependen del tiempo, pero homogéneas quiere decir que no dependen del espacio. ¿Ok? Y entonces si tengo una solución de equilibrio homogénea, no depende ni del tiempo ni del espacio, y esto es una solución que depende del tiempo y del espacio. Entonces, una solución de equilibrio homogénea sería simplemente una constante. Igual que aquí, ¿no? Y ya. Y entonces, sustituyendo, voy a tener derivada de u estrella, que es una constante respecto de t, es 0. F evaluado en u estrella, pero ahora sí, la derivada de u con respecto de x es 0, porque tampoco depende del espacio. Y aquí vuelvo a tener una ecuación algebraica, como tenía yo antes en las ecuaciones ordinarias, ¿no? Entonces, a partir de ahora, siempre que nosotros pensemos en una solución de equilibrio, lo que nos vamos a pensar es en una solución de equilibrio homogénea, porque eso es lo fácil, ¿no? Lo difícil es ahora tener que resolver otra ecuación diferencial, ahora para la solución de equilibrio. Puede ser algo súper feo, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter con las ecuaciones, las soluciones de equilibrio en general, solo las soluciones de equilibrio homogéneas. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta?